Eso está hablando el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo escuchamos. A la zona amazónica del departamento de Cochabamba. La política del campesino en esa región es hacha y machete. Si plantea algún dirigente sindical transformaciones profundas, reivindicaciones sociales, no, usted está haciendo política. Eso es delito para vos, amenaza. Pero cuando llegan las elecciones venían con prebendas, con alcohol, con coca, con bolsitas de video para que votemos para ellos. Y nosotros no teníamos derecho a hacer política. Yo digo, toda esa doctrina norteamericana estaba orientado a que los movimientos sociales en Bolivia no hagamos política. Y aquí, compañero David, nuestro canciller, presenta acá, se cree el último Inca, aunque no creo. Decía, ¿no? Nosotros mismos debemos gobernarnos. Ahí nace esta lucha social. Y ahora quiero decirles, hermanas y hermanos, después de pasar de la lucha sindical a una lucha electoral, estaba mejor que antes. Inclusive nos consideramos, espero no exagerar, que ese sector más humillado en la historia de Bolivia, usted sabe muy bien que era el movimiento indígena, en algunos tiempos amenazados al exterminio, en algunos tiempos amenazados, condenados hasta indios sin alma, nos hacían de todo un poco. Pues ese movimiento social junto a los maestros, junto a los obreros, junto a otros sectores sociales, siento que hemos salvado a Bolivia. Así entendemos en Bolivia pasado. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para eso? Solo tres cosas. En lo político, la refundación de Bolivia. Hemos convocado una asamblea constituyente con la participación del pueblo boliviano. Ese año ha sido muy difícil, del 2006, especialmente del 2007 a 2008. La derecha, dio dura batalla para evitar la refundación de Bolivia. Inclusive los constituyentes de la ciudad de Sucre han sido expulsados. Terminamos la asamblea constituyente en Oruro. Compañero Álvaro García Linera, al cual tengo mucho respeto, mucha admiración. Se jugó como presidente del Congreso por entonces, de modificar algunas normas, de garantizar en otros departamentos la conclusión de la Asamblea Constituyente. Pero gracias a los mineros, gracias a los comerciantes, gracias transportistas, especialmente el movimiento campesino, más conocido como Pacto de Unidad, ellos garantizaron una sesión, terminó, aprobaron un proyecto de constitución, de nueva constitución, de refundación de Bolivia, y ese proyecto sometemos al voto del pueblo boliviano mediante un referéndum. Ya se definió la situación política democrática de Bolivia. En lo económico, ¿qué hicimos? La nacionalización. Y quiero comentarles, por ejemplo, junto a la Central Obrera Boliviana, que es la máxima instancia de trabajadores de Bolivia, participé en algunas reuniones pidiendo la nacionalización a los gobiernos de turno sobre hidrocarburos. Y la respuesta era, si nacionalizamos no va a haber inversión en hidrocarburos. Y nos decía, los hidrocarburos siguen siendo los bolivianos cuando está bajo la tierra. Y de manera inconstitucional inventaron un término en los contratos correspondientes con las petroleras internacionales, el llamado en boca de pozo. ¿Qué dicen los contratos? El titular, que era la transnacional petrolera, adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Claro, cuando está dentro de la tierra eran los bolivianos, y cuando sale ya no eran los bolivianos. Además de eso, especialmente los megacampos, que el 82% era para la petrolera y el 18% para los bolivianos. Esa era la distribución. Hubo un debate profundo en los primeros meses, semanas de nuestra gestión, y el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos, aunque tuvimos un pequeño problema con el compañero Lula, estaba de presidente, sobre Petrobras, y quienes nos juntaron han sido Chávez y Kirchner, una reunión Foz y Basú, creo una reunión cerrada de 4 presidentes, estaba Chávez, Kirchner, Lula conmigo. Lula estaba enojado, no me saludaba, pero han sido como padrinos entre Kirchner y Hugo. A ver, hablemos claramente.
Yo reclamé también algunos temas. Arreglamos la situación, somos compañeros, no podemos estar peleados. Nos hemos entendido y arrancamos también con tema de gestión. Y dijimos que necesitamos socios, pero no dueños, no patrones sobre nuestros recursos naturales. Ese es nuestro mensaje. Y tenemos socios todavía, como Petrobras, sigue siendo, Repsol, Total, muchas empresas. Claro, ahora ellos ya no son dueños del petróleo ni del gas, ¿no? Además de eso, en tema de la distribución de las utilidades, Bolivia se queda ahora con 82% y las petroleras con 18%. Siguen ahí, no se han ido, no se han escapado. Entonces yo pienso que siguen ganando, porque si no le conviene el negocio se va, pues, ¿verdad? Pero con 18% se quedan todavía. Y esta situación nos ha ido bastante. Evidentemente debo reconocer de manera solidaria, compañero Kirchner, como compañera Cristina comentaba, nos pagó un precio justo del gas. Eso nos ha ido bastante. Estamos muy agradecidos con Argentina, con el presidente Kirchner, con la presidenta Cristina, por ese gran apoyo que nos dio en un momento difícil que hemos vivido en Bolivia. Pero lo interesante, la renta petrolera, el 2005, antes que sea presidente, eran apenas 300 millones de dólares. El año pasado, ustedes saben que tenemos 10 millones de habitantes, la renta petrolera el año pasado llegó a 5.800 millones de dólares. Yo solo me pregunto, en tiempos neoliberales, 20 años de neoliberalismo, ¿cuánta plata nos han robado? Ahí están los datos, de 300 millones de dólares a 5.800 millones de dólares. La inversión, el 2005, ¿cuánto era? 240 millones de dólares de las petroleras. Para este año tenemos programado 2.200 millones de dólares y con nuestra plata. La mayor parte de las empresas prestan servicio, muy pocos son los que aportan en los llamados fondos, recursos recuperables, pues se lo pagamos, además de eso no es que están regalándonos, ¿no? Entonces, hace tan importante escuchar al pueblo, porque la nacionalización era una propuesta de los movimientos sociales, hemos sido parte de eso, ustedes están informados, yo era experto en marchar y marchar, a veces desde Chapare, a veces desde Cochabamba, a veces desde Caracollo, a veces era experto para cortar caminos, bloqueo de caminos, pero no era bloqueo de caminos solamente por una reivindicación sectorial ni regional. Nuestra reivindicación siempre era de carácter nacional. Una vez me acuerdo, dijimos, vamos a cazar coca con petróleo, defender la coca, pero también nacionalizar el petróleo. Esa era nuestra pancarta de la marcha. Y la nacionalización del petróleo o el gas era para los bolivianos, no solamente era para los cocaleros, aunque los cocaleros de La Paz, Cochabamba encabezaban la marcha con apoyo de otros sectores sociales. En mi experiencia, qué tan importante había sido plantearnos de un sector social, pero demandas nacionales. Y el pueblo boliviano apoyó electoralmente, por eso estamos de presidente, y casi 9 años de presidente, yo mismo a veces no puedo creer. Quiero decirles, hermanos, hermanas de Argentina, hemos garantizado dignidad política, soberanía económica. Cuando llegamos al gobierno, o antes que lleguemos, ¿quién tomaban decisiones políticas? Era la Embajada de Estados Unidos. Y sentí que la Embajada de Estados Unidos nos estaba conspirando. Yo dije, ¿qué podemos hacer? Y además estaban financiando a los opositores a la justicia boliviana. Movimientos muy raros del embajador de Estados Unidos. Y saben, compañeros, especialmente compañero David Chocabanca, nuestro canciller, una mañana tenía un palacio sobre el trabajo digno con los jóvenes, sobre este programa social, hablaban, nadie me aplaudía. Y aproveché de decir, ¿no? Por esto, hoy día estoy declarando persona no deseable al embajador de Estados Unidos. Ese aplaudieron los jóvenes. Y sentí que los jóvenes eran antiimperialistas. Declaré persona no grata para expulsar al embajador de Estados Unidos. Y como siempre tenía que irme a otro departamento a hacer gestiones.
Agarré el carro, estaba pasando por la Cancillería, llamo a mi canciller, David, declaré persona no deseable embajador, usted comunica oficialmente, le digo, yo estoy reunido con el embajador de Estados Unidos, me dice mi bueno. Y a partir de ese momento ya no hubo conspiración, bueno, habían otros instrumentos como USAID, acabamos con el trabajo de USAID, felizmente. Siento que nos hemos dignificado, ¿no? Y ¿qué hacía con temas económicos? Quisiéramos revisar los periódicos de aquellos tiempos, en tiempos neoliberales. Dice, el gabinete económico de tal gobierno ya tiene su presupuesto, su programa de gobierno. Está esperando la bendición del Fondo Monetario Internacional. Eso nos decía en los medios de comunicación. Nosotros dijimos que nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas con nuestra gente, con nuestros profesionales, con los planificadores, con expertos en la economía. Hicimos eso. Ahora no decide el Fondo Monetario Internacional nuestra economía. Yo siento que donde decide e impone políticas económicas del fondo, los países siguen mal, como en Europa y otros continentes. Y saludamos que en América Latina nos hemos liberado del fondo y estamos mejor que antes. Ese es el gran recuerdo que tenemos. Los compañeras y compañeros, en lo social, ¿qué hicimos? Como ahora la riqueza no se exporta y lo poco que quedaba en Bolivia se privatizaba, un grupo de familias se lo agarraba, pues tenemos superávit. Pero además de eso, esos recursos económicos vuelven al pueblo boliviano en transferencia del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales o finalmente en bonos y rentas. Nos ha ayudado bastante. Tenemos un bono Juana Zurduy para las hermanas embarazadas, un pequeño pero de mucha importancia, especialmente para las familias que no tienen muchos recursos económicos. Hemos creado esta renta dignidad, ¿no? No solamente los asalariados ahora tienen una renta por la jubilación, sino quienes tienen 60 años tienen una pequeña renta mensual. Eso ayuda bastante para dejar la pobreza, la extrema pobreza. Los datos demuestran, los datos de organismos internacionales nos dejaron con 38% de extrema pobreza.